Al día con la salud. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Al día con la salud. En el día de hoy tenemos un invitado especial. Él es el profesor Daniel Pinzón Gómez. Él es salubrista, también tiene una maestría en salud pública y nos va a contar un poquito sobre lo que hace, las iniciativas que tienen. Bienvenido a este programa. Muchísimas gracias, Caroline. Pues para mí es un honor compartir estos micrófonos y este espacio con ustedes. Y pues sí, la idea es contarles un poquito acerca de lo que hacemos desde los Amigos de la Agroecología y la Salud, que es pues una iniciativa que lideramos o que lidero desde hace algunos años con el fin de fomentar estilos de vida ecosaludables. La idea es ir un poco más allá del concepto saludable que conocemos muy bien, perfectamente, de cambios de hábitos y de alimentación, de ejercicio, sueño, descanso, pero eso también está muy relacionado con los temas ambientales y eso es lo que estamos posicionando, esa dimensión ambiental relacionada con la salud. Ok, muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos que podamos aprender. El tema de hoy es, cuando yo lo leí, yo dije, ¿de qué será? O sea, ¿qué relación puede haber? Y empezamos con la primera pregunta. ¿Existe alguna relación entre la salud del suelo y la salud humana? Me causa mucha curiosidad porque uno diría que tiene que ver el suelo con la salud humana. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Muy bien, primero que todo hay que entender que nosotros como seres humanos tenemos, tradicionalmente hemos considerado tres dimensiones, la física, la mental y la espiritual. Pero hoy por hoy, con la evidencia científica y con los estudios inclusive denominacionales, nos hemos dado cuenta que esas dimensiones se han ampliado un poco más y estamos hablando de la dimensión social, que es la dimensión relacionada con la familia, la iglesia y la comunidad, pero esa sociedad y esa iglesia y esa comunidad no está sola en el mundo, hay unos contextos ecológicos en el cual estamos hablando de una dimensión ambiental. Entonces estamos hablando de 5 dimensiones, la física, mental, espiritual, que corresponde netamente al individuo, pero hay unas contextuales que son la social y la ambiental. Ahora, ¿por qué la salud tiene relación con, el suelo tiene relación con la salud? Básicamente porque del suelo provienen los alimentos. Entonces, si el suelo está contaminado, si el suelo está sucio, si el suelo se le aplican sustancias venenosas, tóxicas, eso van a pasar a las plantas. Y las plantas pues a los humanos. Entonces nosotros manejamos una premisa, aunque eso es un tema básicamente que manejan los edafólogos, que son los científicos del suelo. Paradójicamente pues los profesionales de la salud a nosotros nunca nos forman en temas de este tipo. Sin embargo, de ahí la virtud de la interdisciplinaridad, o mejor, de la transdisciplinaridad, que es participar conjuntamente todas las disciplinas y los saberes para sacar un producto que finalmente permita entender la realidad. Entonces nosotros partimos de la premisa de que suelos sanos son plantas sanas y plantas sanas son alimentos sanos y alimentos sanos son personas sanas, animales sanos, y si está todo esto sano, pues es un planeta sano, porque no puede existir salud mientras que exista un planeta enfermo. Importante esa información que usted nos comparte. Creo que va muy relacionada. Yo soy nutricionista y eso que usted mencionó de esa premisa, desde que partimos de un suelo sano, todo va a estar sano. Y algo muy importante que somos lo que comemos. Somos lo que comemos y si partimos de ahí, creo que va a influir demasiado en nuestra salud. Entonces, importante esa respuesta que nos acaba de compartir. Somos lo que cultivamos, de hecho. Somos lo que cultivamos. Por eso esa dimensión ecológica, porque siempre lo hemos reducido a un tema de estilo. Yo soy un poco crítico. En la Escuela de Ciencias de la Salud de la Facultad de pronto me han conocido porque esa perspectiva crítica de los estilos de vida saludables que han sido centrados netamente en hábitos de consumo o en comportamientos, pues debemos ampliarlo un poco más, no por capricho personal ni profesional, sino porque la evidencia científica cada día más nos arroja argumentos y evidencia verificable y aleatorizada de que el tema no es solamente un tema de hábitos, sino que cada vez va creciendo y el tema es más holístico. Exactamente. En la universidad siempre una profesora nos decía una frase, del suelo a la mesa. Esa es una premisa perfecta, me encanta. Una pregunta que dice, ¿cómo influye la calidad del suelo en la disponibilidad de los nutrientes que están en los alimentos que consumimos y por lo tanto en nuestra salud? Bueno, fisiológicamente nosotros tenemos el intestino, ¿cierto? Tú como nutricionista sabes que perfectamente hay una biota en el intestino que no hace más que otra cosa tan importante, que es transformar todo el bolo alimenticio después de que pasa por el tracto inicial, esófago,
estómago, pasa a los intestinos y allá esa microbiota es la que realmente es la responsable de la transformación de los alimentos. Si en esa microbiota no existiera, no habría realmente nutrición, y es allí donde se produce la real nutrición, tú lo sabes. En realidad es la nutrición celular la que se produce a través de los microorganismos, todos esos bichos que tenemos. Se dice, la literatura refiere que tenemos más bichos en el estómago y en el intestino que células de nuestro organismo, inclusive sobrepasa el número de células nerviosas. De hecho, la microbiota intestinal es un tema bastante amplio que hoy en día se le está dando mucha importancia porque de ahí provienen todas las enfermedades. Entonces, tú que comentas eso, la tierra, el suelo, son los intestinos del planeta. Entonces, los edafólogos ya han hecho una analogía sobre la relación que existe entre el intestino y la microbiota, y el suelo y la microbiota. Entonces, el suelo es vivo, no es un ser inerte. Y de hecho, pues la Biblia habla acerca del polvo eres y polvo te convertirás. De hecho, Dios fue polvo, agua, e hizo al hombre a su imagen y semejanza, fue a partir del suelo. Entonces nosotros venimos de unas formas, nuestras formas biológicas vienen justamente del suelo. Por eso es tan importante desde el punto de vista cosmovisivo, desde el punto de vista filosófico, pero también desde el punto de vista fisiológico y ecológico. Exactamente. Creo que si nosotros le damos la importancia a esto, tiene que ser a nivel mundial, obviamente. Porque, como usted dice, del suelo a la tierra, pero ¿cómo está ese suelo? Así es. Y ahí tenemos otra pregunta, es ¿qué conexión existe entre esa contaminación que tiene el suelo con pesticidas, herbicidas, con todas esas sustancias que hoy se llevan para la producción de esos alimentos, con el riesgo de producir enfermedades crónicas en el ser humano? Sí, definitivamente. Entonces, los suelos se les aplican una cantidad de productos sintéticos que se elaboran en laboratorios y en industrias. Entonces son metales y metaloides en altas concentraciones a nivel de trazas, pero igual son importantes, que se le aportan al suelo, representados en pesticidas, fungicidas, herbicidas, plaguicidas, toda la cantidad de biocidas que existen. Además de eso, se le aportan sustancias sintéticas como por ejemplo el nitrógeno de alta solubilidad, que es el que absorben las plantas de la agricultura convencional. Muchos de esos agroquímicos que te mencioné, que tienen nombres impronunciables en la realidad, son absorbidos por las raíces del suelo, y esos metales y metaloides, entre ellos plomo, cadmio, ahorita de pronto hablamos de eso un poquito, pasan a los sistemas vivientes, en este caso a las plantas. Las plantas tienen la capacidad de absorber sustancias, metales y metaloides, hasta oro, plata, bueno, cualquier cantidad de sustancias, y se bioacumulan en sus tejidos. La papa, por ejemplo, la zanahoria, en los tejidos como los frutos, como el tomate, banano perfectamente, y se bioacumulan allí, y eso es lo que nosotros comemos. Entonces eso se traduce en ¿qué enfermedades? Bueno, enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, donde en el tejido cerebral se va presentando la bioacumulación de esas trazas de metales y metaloides, que son finalmente las que producen. ¿Y por qué el Alzheimer? ¿Y por qué la demencia senil? ¿Y por qué ese tipo de trastornos de que la gente se le olvida las cosas tan rápido? Entonces eso está asociado. Sin embargo, todavía nos falta arrojar mucha más evidencia sobre eso, pero ya hay mucha que nos está sustentando de los problemas que tiene el suelo y su relación con la salud. Qué interesante eso que mencionas, porque aparte de esas sustancias también se hacen modificaciones, ¿cierto? Modificaciones a las plantas, genéticas, a los alimentos, exactamente. Digamos que eso también puede tener una influencia sobre nuestro estado de salud. Bueno, realmente la evidencia, nosotros estamos muy asustados por los transgénicos, pero no estamos asustados por los pesticidas y por los y eso hay que aclararlo, porque en realidad no se ha encontrado evidencia realmente bastante fuerte que esté asociando los transgénicos a enfermedades de algún tipo. Se sabe de que producen algunas alergias dermatológicas, algunas sustancias que se comen y comienzan a generar alergias, pero no existen evidencia que se generen enfermedades crónicas no transmisibles a partir de los transgénicos. Los transgénicos podrían tener más implicaciones de tipo ecológico que no hemos todavía analizado, porque el cambiar un gen, agregarle un gen a una planta de un animal marino, no sabemos qué implicaciones tiene, por ejemplo, en la reproducción. Se sabe, así de manera sucinta, que a la papa le aplicaron de manera experimental un gen de un pez del Ártico para que la papa pudiera soportar las heladas. Pero los áfidos que se comen la papa, que son una plaga,
tienen unos depredadores biológicos, que son las mariquitas de 7 puntos. Y esas mariquitas, cuando se comen esos áfidos que han comido papa modificada, quedan estériles. Y eso es un problema, porque esos mariquitas de 7 puntos, que son depredadores biológicos, que son muy útiles para la agricultura, que nos sirven para controlar los bichos dañinos, se pueden morir, se pueden esterilizar. Entonces, desde el punto de vista ecológico, parece ser que sí tiene efectos significativos, pero a escala humana todavía no hay evidencia que demuestre, así que por ahora no habría que preocuparnos. Sin embargo, hay que tener las alertas encendidas, porque no sabemos qué impactos pueda tener a la larga. Exactamente. Digamos que nosotros, el mismo ser humano, se ha encargado de tener beneficios y al haber... Sí, la ciencia tiene sus beneficios y sus ventajas, pero no está exenta porque está sometida al hierro y al error humano. La ciencia no es perfecta, es equivocadiza. Listo. ¿Cuál es la relación que existe entre que el suelo tenga una buena calidad y la presencia de esos metales pesados, el plomo, el cadmio? ¿Cómo esos alimentos que se producen por el suelo tienen un impacto en nuestra salud? Sí, ya te comentaba sobre el tema de la bioacumulación de metales y de metaloides en el cuerpo debido a esa presencia de sustancias que se aplican en la agricultura. Por eso nosotros tenemos que migrar a una agricultura más sostenible, más respetuosa, segura, solidaria y resiliente, porque esa agricultura está enfermándonos no solamente a los ecosistemas, porque al contaminar el suelo se contamina también los cuerpos de agua. Te pongo un ejemplo. Nosotros le aplicamos, digamos, hasta 21 aplicaciones de venenos de diferente tipo al tomate. Cuando llueve, las hojas de los árboles y de los tallos del tomate, cuando llueve, las hojas y los tallos del tomate lavan el veneno y ese no se desaparece ni se desintegra. Por escorrentía superficial se escurre y llega a los cuerpos de agua. Allá contamina los peces y contamina todos los ecosistemas, la vida que hay en esos cuerpos de agua. Pero además de eso, el ganado toma aguas abajo, esas aguas contaminadas. O sea que es una cadena de contaminación. Sí. De hecho, la ecología nos enseña justamente, por eso es tan importante entender y aprender de ecología, porque es la fisiología de la naturaleza. Entonces, cuando las vacas consumen nitritos y sustancias venenosas a través del agua, se bioacumulan en los tejidos de las vacas y eso sale expresado en la leche. La leche, porque es alto contenido de grasa, los metales y metaloides tienen lipoafinidad. Tú lo sabes como nutricionista, se pegan más fácilmente, se adhieren a las estructuras grasas y al salir, pues tomar leche, comer queso y derivados lácteos, pues nos está generando una bioacumulación en nuestros tejidos de esas sustancias en mayor concentración, porque están pegaditos todos en la composición de la leche, del queso y de todos estos productos derivados, además de la carne. La carne también está altamente contaminada con metales porque los tejidos animales tienen una capacidad de bioacumular mucho más alta. Hablaríamos aquí toda la tarde sobre el tema de la bioacumulación, de la presencia de cómo las vacas consumen diariamente veneno de una manera sorprendente y se envenenan de una manera imperceptible. Los animales, los vacunos, el ganado grande tienen una tolerancia mucho mayor a las intoxicaciones que nosotros los humanos. Sin embargo, eso pasa filtrado a través del ganado, en la carne, en la leche, pero finalmente eso se bioacumula en el cuerpo. Claro. Una pregunta también que me parece muy curiosa es ¿cómo afecta la salud del suelo la presencia de microorganismos que son beneficiosos en el suelo y de qué manera estos influyen en nuestro sistema inmune? Terriblemente. Eso es una pregunta supremamente sorprendente y necesaria porque necesitamos hacer apropiación social del conocimiento. La gente no sabe esto. Como te decía hace un rato, el suelo es vivo, tiene una cantidad de bichos impresionantes que tiene en salud para nosotros, por ejemplo, el Clostridium es una bacteria patógena, pero para nosotros en agronomía es muy importante porque fija nitrógeno. Entonces, todos esos bichos mueren al serles aplicados pesticidas. Cuando aplicamos venenos y fertilizantes sintéticos, todos esos bichos mueren. Entonces, al morir, el suelo pierde la capacidad de absorción. Esos bichos, bacterias, actomicetos, hongos filamentosos, lo que tienen la propiedad es de absorber agua y absorber nutrientes, además de que protegen las plantas de patógenos. Y los bichos, digamos que aquí voy a hacer una simulación, esta es una raíz, la raíz es
infectada por las bacterias del suelo, pero esa infección básicamente lo que hace es proteger la planta de la colonización de otros patógenos que la pueden afectar. Entonces esa colonización lo que hace es protegerla, pero además algunas bacterias hacen nódulos en las raíces como en las leguminosas, y estas bacterias que hacen nódulos o huevitos en las raíces son las que permiten fijar el nitrógeno atmosférico y hacen a través de un complejo de nitrogenasa, una enzima muy compleja, pueden pasar el nitrógeno atmosférico, hacen la fijación, lo pasan a esos nódulos y de ahí al tejido vegetal. Cuando aplicamos venenos, esos bichos se mueren. Cuando aplicamos fertilizantes sintéticos, todos esos animalitos comienzan a disminuirse y la capacidad de absorber las plantas minerales que finalmente van a pasar a los humanos en formas de minerales, que los minerales tienen una función también antioxidante que nos protege frente a los cánceres, por ejemplo, las neoplasias, entonces no la tenemos. Por eso cuando tú comes, por ejemplo, productos agrícolas de la agricultura convencional, que es lo que consumimos diariamente, esos alimentos son supremamente más insípidos que un alimento agroecológico. O sea, son pobres en nutrientes. Pobres en nutrientes. Entonces, a nosotros nos dicen en estilo de vida saludable, hay que comer frutas y hortalizas, frutas y hortalizas, frutas y hortalizas y de diversos colores. Eso está muy bien, excelente, yo apoyo esa idea. Pero mientras no sea agroecológica, hay una deficiencia sustancial de esas sustancias que están siendo provistas por los microorganismos, pero que por la contaminación del suelo no se está aprovechando. Nosotros consumimos literalmente bagazo. Eso. Demasiado interesante, porque lo que usted dice, uno promueve hábitos, comer frutas, comer verduras, pero la calidad de esos alimentos, ¿cómo están sus nutrientes? Así es. ¿Cómo la erosión del suelo afecta a las personas y cuáles son los posibles riesgos para la salud de esas mismas personas? Dios mío, esa pregunta también es muy interesante. El tema de la erosión, nosotros nos da cáncer, eso es lo que llaman neoplasias. Las cánceres son muy comunes en los seres humanos, pero en el planeta el cáncer, el suelo también le da cáncer. Eso se llama erosión. El cáncer del planeta es la erosión. Y es que las enfermedades del planeta, Caroline, son semejantes a las enfermedades de los humanos, solamente que cada uno en su estructura biológica o ecológica desarrolla o expresa la enfermedad. Nosotros nos dan enfermedades no transmisibles, nos dan enfermedades infectocontagiosas, nos dan enfermedades transmitidas por vectores, pero el planeta también exactamente le dan ese mismo fenómenos con otro tipo de manifestaciones. Entonces, cuando hablamos de este tipo de cosas, nos estamos encontrando que el suelo, al perder la cobertura vegetal, por ejemplo, a través de la tala, la quema, la pérdida de la cobertura vegetal, que es la piel del planeta es la cobertura vegetal, nosotros la hemos eliminado. Entonces el suelo queda descubierto. Y entonces, ¿qué ocurre cuando queda descubierto? La lluvia, la acción del viento y la ladera hace que todo ese suelo se comience a escurrir. Y ese suelo, con la acción de la gravedad y con la acción de la lluvia y el viento, se va escurriendo hacia los cuerpos de agua. Si tú, por ejemplo, revisas eventos históricos de Antioquia, de colonos, tú puedes ver y denotar que los escritores sobre la apreciación del río Cauca, por ejemplo, a la altura de Santa Fe de Antioquia, ellos la describían hace 300 años como un río verde azul. Hoy por hoy, ¿cómo está? Completamente amarillo, lleno de sedimentos. Eso es fruto de esa es la manifestación clínica, por así decirlo, la manifestación ecológica del deterioro del suelo. Ese es el cáncer del planeta. Se ve reflejado en los cuerpos de agua, amarillos, marrones, sucios por el sedimento. Cuando uno pierde la cobertura vegetal, pues no hay suelo. Y si no hay suelo, no hay alimento. Y el suelo se pierde en cantidades industriales todo el tiempo y estamos perdiendo la capacidad de producir. Nuestros suelos ahora producen esa base de sustancias químicas artificiales. Porque como están degradados, no hay donde ya cultivar. Eso que usted dice es muy importante porque hace unos días vi un documental en Netflix y mencionaba que para que la población en Estados Unidos tenga acceso a la carne, en la parte de la agricultura, de la ganadería, son demasiadas las hectáreas que se pierden, por así decirlo, para cultivar, por darle espacio a la agricultura. Y que obviamente están basando la alimentación en productos de origen animal y están minimizando esos productos que son sembrados y que son lo más importante también para la tierra. Sí, la agricultura animal
tiene unos impactos notables sobre la salud del suelo y sobre los ecosistemas. Además, porque la vaca necesita suelo y la vaca, al generar deposiciones como la caca, genera gas metano. El gas metano es uno de los gases de efecto invernadero más agresivos porque es 300 veces más agresivo para fijar calor que el carbono. O sea que O sea, la contaminación es impresionante. industrial, es increíble, es súper preocupante. Por eso las dietas vegetarianas Son serían ecosostenibles. serían ecosaludables. Así es. ¿De qué manera la gestión sostenible del suelo puede contribuir a la prevención de las enfermedades que tienen hoy en día los seres humanos? Necesitamos migrar, te decía hace un rato, a una agricultura más segura, saludable, solidaria y resiliente. Ya me lo sé. Es un discurso que hemos creado porque en la medida de que tengamos el suelo sano, vamos a tener ecosistemas sanos. Yo te decía hace un rato de que no es posible estar saludable mientras que exista un planeta enfermo. Entonces, la salud del suelo, mientras hagamos agroecología o agricultura regenerativa, la agricultura regenerativa es, en lugar de arar el suelo, aplicarle fertilizantes, aplicarle sustancias nitrogenadas de alta solubilidad, que entre otras cosas te voy a dar este dato desde la nutrición. Las plantas actualmente tienen una gran cantidad de nitritos, y los nitritos, por esa cantidad de nitrógeno que absorben de los fertilizantes sintéticos, las plantas absorben una cantidad de nitritos muy alta. O sea, fijan nitrógeno casi vivo en sus tejidos, comienza a circularlo en su tejido. Cuando nosotros nos comemos, por ejemplo, una lechuga que tiene una cantidad de nitritos, cuando entra el nitrito al organismo, ese nitrito se combina con las aminas en el cuerpo, y las nitrosaminas sabemos perfectamente bien que son agentes generadores de cáncer. O sea, que sería comparado con los embutidos que tienen un contenido. Bueno, habría que arrojar más evidencia. Bueno, hoy se sabe que los embutidos están en la categoría 1, que están como el cigarrillo. No digamos que estarían allí, pero habría que arrojar evidencia científica. Pero en este momento, la cantidad de nitritos que está incorporado al tejido vegetal es muy alta, y hay artículos que sugieren ya la asociación de consumo de vegetales con la aparición de neoplasias. O sea, que hay que empezar a investigar este tema de los ecosistemas. Así es, la salud. Y creo que aquí en las otras preguntas vamos a empezar a dar respuesta a qué hago yo o cuál es mi papel. ¿Cómo es la salud del suelo? ¿Cómo afecta la capacidad para retener agua, para mitigar la escasez hídrica? ¿Y cuáles son los impactos directos? Ahorita mencionabas tú que las fuentes hídricas han cambiado, pero también ha habido una escasez. Sí. Entonces nosotros tenemos un fenómeno que se llama cambio climático. Cambio climático no es otra cosa que muy calor, o frío en temporadas, dependiendo, porque el sistema de vientos y de distribución de masas de nubes ha cambiado. Entonces hoy por hoy tenemos una gran proliferación de calor, de olas de calor y olas de frío. Entonces eso que se traduce, Caroline, se traduce o en unas oleadas de sequía, de calor excesivo, que producen sequía, y eso produce deficiencia de recursos alimentarios. Si no hay agua, las plantas no tienen cómo absorber agua, y esa agua pues es supremamente necesaria. Entonces, si no hay agua, hay sequía, y si hay sequía, hay hambre. Nosotros estaríamos en este momento al borde de entrar a una etapa de repetidas o hambres cíclicas en virtud de esos periodos de carencia, solamente por cuenta del cambio climático. Pero por otro lado tenemos las inundaciones. Las inundaciones que producen desastres. Los dos son desastres, sequías e inundaciones son desastres. Ahora, mira las implicaciones que tiene la salud del suelo, que estamos hablando de desastres. Los desastres no son eventos naturales realmente, son actividades humanas que han exacerbado la salud del ecosistema, básicamente. La salud humana, que se ha venido deteriorando por el estilo de vida, también esas mismas actividades que hacemos para que nos dé enfermedad, se traducen en una enfermedad del planeta, y que se traducen en temas de desastre. El suelo tiene la capacidad de amortiguar la cantidad de agua, pero como ya te decía, si hemos perdido la cobertura vegetal, si no tenemos bosques, ¿qué ocurre cuando hay excesiva cantidad de agua? O hay inundación o hay deslizamientos, y eso genera dolor,
pérdidas económicas y muerte. De manera que la gestión sostenible del suelo nos estaría generando una gran cantidad de ventajas, protegiéndonos de la inseguridad alimentaria o del hambre, y dos, de los desastres como tal, las inundaciones y sequías. De todas maneras, con respecto al tema del cambio climático, que es un tema muy amplio y denso, tenemos un gran desafío y es hacer adaptación al cambio climático. La pregunta, creo que para aterrizar este tema, obviamente son muchas cosas las que uno tiene que empezar a aprender, a investigar. ¿Cuál sería el papel que nosotros podemos jugar, tanto individual, comunitario, para mitigar ese impacto en la salud del suelo y al final en la salud del ser humano? Sí, una de las cosas que estamos promoviendo desde Amigos de la Agroecología y la Salud, y donde yo hago este apostolado de ir a hablar de la agroecología, cuando tengo clase en la universidad, cuando estoy en espacios académicos o en otros momentos en mis redes sociales, es fomentar la agricultura urbana agroecológica. Nosotros podemos en la ciudad comenzar a cultivar, incluso en un huerto maceto, compostar los residuos. Por ejemplo, yo hago el ejercicio de compostar todos los residuos que genero orgánicos de mi casa, los composto. Tengo lombrices, allá se aburren conmigo un poquito porque hago manipulación de estas sustancias, pero en realidad puedo decirlo con total orgullo, que no generan olores ofensivos, ya lo sé manejar. Compostar, hacer el bioabono, es una forma que debemos comenzar. Eso reduce gases de efecto invernadero, eso es una forma de fijar carbono, pero además cultivar nuestra propia comida. Nosotros, desde Amigos de la Agroecología, fomentamos el cultivo de los propios alimentos, no solamente por razones ambientales, sino por un tema de seguridad alimentaria. Si cultivamos la propia comida, Caroline, sobre todo frutas y hortalizas, aumentamos la ingesta. Y se ha demostrado que la ingesta de frutas y hortalizas en Colombia es menos de 30 gramos. OMS dice que debemos consumir 470 gramos diarios, no estamos consumiendo ni el 10%. Pero si la gente hace agricultura urbana en su propia casa, en su huerto maceto, en su balcón, eso aumenta la ingesta de frutas y hortalizas, o por lo menos de hortalizas, de hoja verde, por ejemplo, que es la lechuga, el cilantro, cualquier tomate que uno consuma. Yo lo cultivé, yo lo voy a consumir, y hasta los niños que tienen la experiencia de la huerta casera, ellos dicen, yo tengo esta lechuga, pues lo mínimo que tengo que hacer es comérmela. Entonces eso ya representa un logro en la seguridad alimentaria de las personas y contribuye al aumento de la ingesta de hortalizas, y eso contribuye a la salud humana y a la salud también ambiental. Claro que sí. De hecho, hace mucho tiempo ya se vienen desarrollando a nivel educativo la parte de las huertas caseras. Hay colegios o instituciones educativas donde tienen ya un espacio para enseñarle a los niños la huerta casera. Pero todo lo que hemos hablado creo que lo podemos definir en cómo yo también impacto. Mira que son muchas cosas. Pero desde las cositas pequeñas que yo puedo ir haciendo, puedo ir ayudando mucho. La clasificación de los residuos. Si yo no clasifico bien los residuos, eso también va a tener un impacto en el suelo y que en la cadena final va a tener un impacto en mi salud. Tú lo has dicho tremendamente. Por ejemplo, el suelo es ocupado por residuos y desechos urbanos. Van al relleno sanitario, la pradera, y en este momento tenemos una crisis tremenda porque no tenemos próximamente un relleno sanitario o por lo menos un vaso para disponer los residuos. El relleno sanitario de la pradera está al tope porque llegó a su máxima capacidad, pero es que nosotros le aportamos 3.600 toneladas diarias de residuos que no deberían ir allá. El 60% son biodegradables, se podrían compostar, y el otro 20% podrían ser reciclables. En realidad deberían ir a relleno sanitario como basura como tal, que no se puede hacer nada, solamente un 20%. Tú lo has dicho. Parece muy las iniciativas que se tomaron hace mucho tiempo de no vender no dar bolsas, pero sí las venden. Entonces, si a uno se le olvida la bolsa del mercado, bueno, no hay otra solución, hay que comprar las bolsas. Los alimentos ya vienen separados por bolsitas. Mucho plástico. Como nosotros, obviamente uno dice, ay, sí, ya mucho plástico, pero solo se nos queda esa frase. ¿Qué puedes decirles tú a estas personas que nos están viendo, nos están oyendo, de empezar a hacer cambios? Obviamente empezar a tener ese conocimiento para hacer cambios en su alimentación, en las huertas caseras,
Pero ¿por dónde uno empieza? ¿Por dónde uno empieza en cuestión de las prácticas que uno debería tomar, por lo menos para mitigar esos impactos? Las prácticas ecosaludables, por ejemplo, volver a la cultura del canasto. Yo no sé, tú te ves muy joven, seguramente no te tocó conocer a tu mamá, tu abuelita con canasto. El canasto es un recurso ecológico que deberíamos volver y volver famoso nuevamente, porque eso reduce sustancialmente el uso de bolsas plásticas. Pero además de eso, si nosotros producimos las bolsas, nosotros estamos haciendo un ejercicio en la casa a nivel familiar, que es devolver el plástico flexible. Todo el plástico flexible que generamos en la casa que no tenga grasa se va a las botellas que denominamos botellas de amor. De esa manera estamos incorporando ese plástico que se diría el relleno sanitario, lo estamos compactando en botellas y esas las estamos llevando a los dispensadores de los centros comerciales y ahí producen madera plástica. Claro, la madera plástica tiene una función muy interesante porque reduce la utilización de madera de bosque, que generalmente la madera de bosque actualmente es un bosque nativo, ilegal. La mayoría de la madera que nos llega a nosotros es ilegal. Entonces la madera plástica se constituye en un recurso ecológico supremamente interesante. Entonces, incorporar a través de las botellas, el rellenado de botellas, le llaman botellas de amor porque es una marca, en realidad no le estoy haciendo apología directamente a botellas de amor, pero es el recurso ecológico que nos han enseñado para producir madera plástica, casas plásticas, parques plásticos, y es una madera realmente que vive toda la vida, no dura toda la vida. Estas prácticas, la separación de residuos, tú lo mencionaste, es supremamente importante aprender. Eso es un acto supremamente, los momentos de verdad, un acto cognitivo que requiere concentración. ¿Qué va en el blanco? ¿Qué va en el verde? ¿Qué va en el negro? Exactamente, que ahora es diferente y es más fácil. Y enseñarle a los niños. Y ese verde, Caroline, ese verde es el que podríamos aprovechar en compostaje. Los vegetarianos, lactovegetarianos y afines generan mucho residuo vegetal. Deberíamos ir un poquito más allá y comenzar a compostar. El que quiera me llama y yo le enseño a compostar. Yo soy un apasionado. Yo no sé si han visto el video, 2 minutos para enseñarles a compostar. Les enseño a compostar en una botella de plástico de 3 litros. Tengo un tutorial en YouTube donde le muestro a la gente cómo lo hace y los estudiantes que toman clase conmigo en la UNAC, pues también lo aprenden a hacer. De hecho, también el de las botellas. Así ¿Cómo aparece usted en redes sociales? Me encuentran como Amigos de la Agroecología y la Salud o Daniel Pinzón Gómez. Estoy en todas las redes sociales, soy viral en todas las redes sociales, tengo redes en todas partes. Eso es demasiado fundamental, que uno como persona que vive en este planeta tenga que aprender a vivir con esas prácticas que nos van a sostener a nosotros. Pero Carol, es que es sumamente importante. A nosotros en la iglesia nos enseñan a que debemos cuidar nuestro cuerpo, pero ¿cómo vamos a cuidar la tierra nueva si no aprendemos a cuidarla desde acá? Aquí tenemos que hacer agroecología, cuidar el planeta, el medio ambiente, los ecosistemas. Si no aprendemos aquí, llegamos allá echándole hacha y machete a todo lo que nos encontremos y depredando como depredamos acá. Aquí hay que cuidar el cuerpo, pero también el medio ambiente. Cuidar el planeta. Bueno, muchas gracias por compartirnos todo eso. Creo que todavía tenemos que hacerlo más profundo porque son muchas cosas de las que uno tiene que aprender cada día. Qué bonito saber que el suelo también hace parte de la salud humana, que nosotros somos responsables de eso y que, como dijimos ahorita, del suelo a la mesa, pero lo más saludable que se pueda. Gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos. Cosas para finalizar. Cuidemos lo que tenemos. Empecemos a hacer esas prácticas sostenibles. Y sobre todo empecemos por esas cosas que podemos hacerlas y que también somos responsables. La separación de los residuos. Cuando tengamos esos residuos plásticos, saberlos llevar al lugar correspondiente. Y sobre todo siempre cuidar lo que comemos. Así es. También llevar los aceites. Los aceites usados, llevarlos al recipiente las amarillo. Pilas, las baterías. Las baterías, exacto. Y también, muy importante, el tema de gestionar bien esos residuos peligrosos. Por ejemplo, los recipientes de insecticidas. No deberíamos comprar insecticidas. Una cosita que se me había olvidado decirles para finalizar y cerrar es comprarle a los agricultores y a los campesinos directamente. En Medellín, por ejemplo, hay unas jornadas los fines de semana, generalmente son sábados o domingos, mercados campesinos.
Los mercados campesinos, los campesinos vienen y nos venden sus productos, generalmente son limpios, agroecológicos, sin sustancias tóxicas. Entonces a esas personas hay que apoyarlos porque eso es una forma también de fomentar los estilos de vida ecosaludables. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Al Día con la Salud. Al Día con la Salud.